¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Conectando Ciudadanías de Ciudadanías Asociación Civil. En este espacio buscamos precisamente conectar a diversas ciudadanías mediante el diálogo activo. Y en esta noche contamos con la participación de una gran invitada, la maestra Eira Sago, con quien nos está acompañando en este conversatorio. Eira, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Moni, buenas noches, Marco, buenas noches, Danitza, y buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes hoy platicando. Muchas gracias, Eira, y de igual manera te damos una gran bienvenida a este espacio de Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues de igual manera nos encontramos dialogando con nuestros asociados fundadores de Ciudadanías AC, Danitza Morales Gómez, presidenta. Muy buenas noches, Danitza, ¿cómo estás? Hola, Moni, buenas noches a todas, a todos, a todes. Un gusto saludarte, Eira, tenerte en este espacio con nosotras aquí platicando, donde seguramente tocaremos temas súper interesantes y nosotras encantados de escucharte. Moni, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danitza, y buenas noches. De igual manera, contamos con la presencia de Marco Antonio García, quien es secretario técnico de la asociación. Hola, Marco, buenas noches. Hola, Moni, buenas noches, Eira, buenas noches, Danitza. Qué gusto poder estar esta noche compartiendo con ustedes sobre un tema muy inquietante, al menos para nuestra organización, pero en general para la sociedad, que es el tema de la participación ciudadana en un momento de crisis, de coyuntura, un momento en el que, como pocas veces, se necesita tanto de las ciudadanías, y qué bueno que hoy podamos contar con una invitada de lujo para hablar de estos temas. Bienvenida, Eira, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias. Así es, Marco, muchas gracias. Y bueno, pues yo soy Mónica Caguanzi, secretaria general, y de igual manera les doy la más cordial bienvenida a las y los ciudadanos que nos encuentran escuchando y acompañando en esta noche. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestra invitada de esta noche, la maestra Eira Sago, quien es licenciada en Derecho con maestría por la Universidad Libre de Derecho de Puebla en Derecho Corporativo Internacional. Actualmente es integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Además, ha impartido cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, la Universidad Iberoamericana y la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Y bueno, pues en este conversatorio hablaremos de una de las temáticas fundamentales que venimos trabajando en Ciudadanías, ¿no? La cual es la participación ciudadana. En diversos momentos hemos escuchado sobre la participación ciudadana, la cual es entendida, digamos, como desde diversas concepciones, ¿no? Desde a lo mejor mecanismos formales que existen y están establecidos en las leyes, y también aquellos mecanismos no formales que permiten precisamente la participación ciudadana. Ante ello, Danitza, me gustaría que nos pudieras platicar un poco y nos pudieras dar un panorama más sobre qué es la participación ciudadana. Sí, a lo mejor un poquito para abundar, poner este piso como contexto para poder platicar contigo, Eira, pues primero mencionar que históricamente a lo mejor la participación ciudadana se había entendido solamente en el momento en el que nosotros como ciudadanía votamos el día de las elecciones, elegimos a las personas que nos van a representar en los órganos de toma de decisiones, y ahí se acaba nuestra participación ciudadana, ¿no? Y vemos al otro día en estos recuentos que hace la autoridad electoral y dice, hubo un porcentaje de participación ciudadana, por ejemplo, del 65% en este espacio, ¿no? Y está bien, ¿no? Esa es como la concepción clásica de la participación,
pero afortunadamente alrededor de los 90 se comienza a abrir una beta donde dice, ok, sí, votamos el día de elecciones, pero no acaba ahí nuestro papel como ciudadanías, sino que a lo largo de este mandato que tienen las personas a las que nosotros elegimos para que nos representen, nosotros podemos también participar en la toma de decisiones del Estado conjuntamente con las autoridades, ¿no? Y entonces aquí es donde surgen los mecanismos, digamos, formales de participación ciudadana, que son la iniciativa ciudadana, por ejemplo, el presupuesto participativo, referéndum, plebiscito, consulta popular, revocación de mandato, en fin. Esos son los mecanismos formales, o sea, los que la ley permite que nosotros accionemos desde la ciudadanía. Y hay otros mecanismos, que son los informales, que no están en la ley, ¿no? Que son más bien como estas activaciones sociales, manifestaciones, paralizaciones, marchas, expresiones artísticas como el moving, en fin. Entonces, tenemos aquí como un todo, ¿no? Tenemos a ciudadanas y ciudadanos que participamos el día de la elección, pero también en procesos de toma de decisiones y que incidimos directamente en ellos de dos formas, formal e informal. En la parte formal, Eira, en el estado de Puebla, particularmente si ya lo centramos, derivado de un estudio que realizamos justamente este año, nos dimos cuenta de una cosa súper lamentable que sucede igual aquí en el estado en el que yo vivo, que es el Estado de México, ¿no? Evaluamos el tema de instrumentos de participación ciudadana que tenemos y que podemos accionar desde los mecanismos formales, ¿sabes? Desde la ley, y nos dimos cuenta de que en principio, el Estado de México era el peor evaluado, porque no tenemos ningún mecanismo y nosotros no podemos accionarlos en ningún momento y por lo tanto yo considero que no podemos ejercer directamente nuestro derecho de la participación ciudadana, que como tal no está reconocido en las leyes, pero a lo mejor ese es tema de otra sesión, ¿no? Y lo mismo pasa en el Estado de Puebla, o algo muy similar, ¿no? Porque no tiene particularmente este estado una ley de participación ciudadana y los únicos mecanismos que a lo mejor, digamos que puede reconocer formalmente, y eso porque están contemplados en la Constitución, son únicamente la participación, es decir, el voto como tal de las y los ciudadanos, la participación en plebiscitos, referéndums e iniciativas populares, sumado además el tema de la revocación de mandato a nivel federal y por cuestión constitucional, pues bueno, también lo tenemos en el Estado de Puebla, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, Eira, ¿cómo viven ustedes en el Comité de Participación Ciudadana de tu estado estos procesos? ¿Qué opinas tú sobre la participación ciudadana? ¿Cómo conciben, ¿no? Desde el comité este tema? ¿Cómo está su lucha? Adelante. Gracias, Danitza. Bueno, primero creo que es importante, además yo creo que, bueno, primero agradezco la invitación y en verdad me siento halagada. Para mí es un honor estar con ustedes por dos razones. La primera, tener una asociación civil de ciudadanías o ciudadanía que esté interesada en la participación ciudadana, para mí ya es un gran honor estar aquí, ¿no? Yo, como ustedes saben, y en mi breve semblanza, yo soy, no quiero decirlo fan, pero una de mis grandes pasiones es justamente trabajar con jóvenes, ¿no? Entonces, el ver jóvenes proactivos, que en verdad se vuelven agentes de cambio, innovadores, que pretenden y no solo se quedan en la intención, sino en materializando sus ideas, sus propuestas, sus proyectos como ustedes. Bueno, pues eso realmente la que tiene el honor de estar aquí soy yo. Y por esa es una de las grandes razones por las cuales me gusta dar cátedra en las universidades, estar participando. Y además, creo que otra razón importantísima es justamente el tema, ¿no? El tema que nos hace estar aquí. Y la misión, yo creo que del CPC
para empezar, como tú lo decías, Danitza, bueno, número uno, ¿cuáles son aquellos mecanismos formales, ¿no? Más allá de los informales, creo yo que empezar a hablar de mecanismos formales y culminar en una ley de participación ciudadana, creo que es muy importante y creo que hoy por hoy estamos construyendo algo. Y creo yo que el Comité Estatal de Participación Ciudadana es uno de esos mecanismos formales que además está implementado con un objetivo desde un mandato constitucional en una reforma constitucional que además fue una iniciativa ciudadana, crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y en el sistema nacional, que además se integra por sistemas locales, existen dos entes colegiados, ¿no? El ente donde se encuentran todas las instituciones gubernamentales y un ciudadano, y el colegiado, que es este famoso Comité Estatal de Participación Ciudadana, que es muy largo y a lo mejor es muy aburrido, y tengo algún amigo que me dice, es que tu nombre, CPC, ¿no? Entonces, creo que el principal reto es, este es un mecanismo y es una oportunidad para que todo el mundo sepa quiénes somos. Bueno, independientemente de saber quién es Eira Sago, creo que lo más importante es saber qué hace Eira Sago en el CPC, ¿no? Pancho Mariscal, que es el actual presidente, y Alejandro Guillén, a quienes pues aprovecho siempre para mandarles un saludo, los acabo de ver, estuvimos trabajando juntos. Y el CPC en realidad es un mecanismo, como ya lo decía, implementado, diseñado, con un fin muy específico, ¿no? Que es hacia el combate a la corrupción y formar parte de este sistema de combate a la corrupción. Y sus objetivos están muy claros. En realidad se encarga de vincular, ¿no?, a la sociedad civil organizada, academia, sector empresarial, sociedad civil, asociaciones y red de profesionistas, ¿no? En términos generales, somos ese vínculo que existe entre la ciudadanía y el comité coordinador, que es el otro órgano colegiado donde se encuentran todas las instituciones. Creo que es una gran oportunidad y primero creo que es un gran logro que una iniciativa ciudadana haya aterrizado en un sistema preventivo de combate a la corrupción, donde se hayan involucrado instituciones que por ministerio de ley, es decir, porque así lo dice la ley, se les encomienda el combate a la corrupción, ¿no? Desde la detección, la investigación, como lo es la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa. Ellos se encargan justamente de la investigación y la sanción de todo lo relacionado con conductas y posibles hechos de corrupción. Y los ciudadanos, que somos 5 ciudadanos. Entonces, es una figura, yo cuando ingreso, y ahora les voy a decir por qué, esa es otra de las grandes razones, decidí entrar al sistema porque efectivamente había un lado colegiado, un lado ciudadano. No debemos olvidar como dos visiones, ¿no? En esta parte de la estructura de un Estado y en la parte gubernamental, ¿no? La visión institucional del gobierno, de los servidores públicos, que solamente pueden hacer aquello que les faculta la ley, no más ni menos, y si también la ley les dice que no haga, si lo hacen, malo. Pero en cambio los ciudadanos tenemos un abanico tan amplio de oportunidades que se reduce a la frase que todo mundo conoce, oye, si no está la vuelta prohibida, te la puedes dar. Igual a todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, curiosamente, que creo que hemos crecido pensando que en realidad la línea de ventaja está en el sector público y no. Yo hoy le apuesto al ciudadano, ¿no? Y a un ciudadano organizado, ¿no? Con estos mecanismos formales y que los mecanismos incluso informales
pudieran estar organizados, no necesitas más, porque el ciudadano no tiene reglas, reglamentos, normas, simplemente tenemos las ganas de organizarnos, de ponernos de acuerdo y de sumar y de opinar, de proponer, ¿no? De en verdad de ser agentes de cambio. Y creo que la oportunidad también, específicamente para el combate a la corrupción, lo es el Comité Estatal de Participación Ciudadana. Y esa fue la razón, mi motivación fue justamente ingresar para seguir vinculando a la ciudadanía. Yo tengo un lema, creo que entre más responsables seamos como ciudadanos, mejores servidores públicos vamos a tener, ¿no? Entre más informados y mejor informados estemos, menos vulnerables al abuso de autoridad estaremos nosotros expuestos, ¿no? Entonces, creo que hoy la participación ciudadana va más allá simplemente de votar. Yo creo que esa es una muy importante, ¿no? Una que debemos de seguir defendiendo a través de las instituciones que promueven la participación, como lo es el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales electorales, ¿no? Creo que le ceden parte de la responsabilidad al ciudadano para cuidar el tema de nuestro derecho constitucional y nuestro derecho humano a votar y a ser votados. Creo que es muy, muy importante, pero yo pienso que ya no podemos quedarnos ahí como lo decías. Entonces, ¿qué sí he visto en Puebla? Contestando concretamente tu pregunta, y perdón que me haya tardado tanto en contestarla, y me dicen si ya me detengo, ¿no? ¿Qué sí he visto? En algunas estructuras administrativas ya existe participación ciudadana, ¿no? Aquellos consejos ciudadanos que de repente están en algunas estructuras, ya sea administrativas municipales, en algunas encomiendas de la estructura administrativa del Estado. Curiosamente, Danitzi, hubo una propuesta de ley, fíjate que no la tengo a la mano, no tuve la oportunidad, pero una propuesta de ley de participación ciudadana en el Estado que actualmente no prosperó. Y bueno, el CPC, independientemente de las actividades que ahorita llegamos a esas actividades que hacemos, trabaja con una agenda legislativa. Y tenemos en el Congreso una comisión de participación ciudadana y combate a la corrupción. Es decir, el Congreso sí creó en su agenda de trabajo una comisión de participación ciudadana. Es decir, yo sí creo que hoy tenemos conciencia de la importancia de la participación ciudadana. Hoy sí creo que no puede el gobierno, aunque a veces lo reconozca o no, ya sea en el Estado de México o en cualquier otro, que sin la participación ciudadana no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque hoy no puede no hay una actuación gubernamental o institucional sin que sea más vigilada, ¿no? Por el simple hecho de las redes sociales, ¿no? Creo que el desarrollo de las redes sociales, el avance, la era digital, ha hecho que en realidad el actuar del aparato gubernamental tenga presente que hay ciudadanos que por lo menos observan. Y creo que nuestro brinco como ciudadanos no es solo observar, ¿no? Yo creo que ya, y creo que debemos opinar, proponer, creo que también debemos de hacerlo de una manera ordenada. No sé ahí qué piensen ustedes. Yo con esta primera intervención, para que de lo platicado me digan hacia dónde quieren que platiquemos, creo que no debemos limitarnos, y aquí es donde entran todos estos mecanismos. Puebla, creo, en las estructuras, cerrando idea, en las estructuras ya empiezan a implementarse comités, grupos, observatorios ciudadanos, Contraloría Social. El Congreso tiene una comisión específica que trabaja muy de la mano con el CPC, es muy activa. Hubo ya un primer intento de ley de participación ciudadana, y bueno, y el CPC está luchando por todo lo que pueda
con una implementación de una instalación de una red de participación ciudadana anticorrupción, que ahorita les platicaré de eso, ¿no? Gracias, Eri. Y precisamente nos has dado un panorama respecto a la participación ciudadana que se está llevando a cabo en Puebla, y en ese sentido, cómo es que a partir de la incentivación de generar estos diversos mecanismos, como tú lo comentas, ya sea colegiados, institucionales, que van, digamos, como hilados al gobierno, pero que precisamente están incentivando esa participación ciudadana. ¿Y cómo ves, Marco? ¿Cómo ves estos temas que hemos puesto sobre la mesa? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, yo quiero rescatar varias cosas en las que coinciden Danitza y Eira. Por ejemplo, que en materia de cultura democrática sí que ha habido un avance durante los últimos años, particularmente a partir del uso de las tecnologías de la información, redes sociales en lo particular, que han permitido visibilizar, porque creo que ya existía, pero visibilizar una ciudadanía vigilante, ¿no? Y en realidad, real, ¿no? Bueno, claro, en tiempo real. Si no, uno métase a Twitter en cuanto hay alguna deliberación pública importante y ahí va a estar la reacción social inmediata y claro que eso también incide en la toma de decisiones al momento y eso es un paso significativo que se ha dado. Ahora, esto me parece que sigue siendo activismo digital. Y creo que no podríamos eventualmente dejar de lado el activismo territorial que ocurre en las vinculaciones ciudadanas que surgen espontáneamente a partir de causas específicas. Pienso, por ejemplo, en el tema del feminismo, ¿no? Cómo el feminismo ha logrado congregar dentro de una gran lucha varias pequeñas luchas. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la no violencia digital cuando tiene que ver con temas sexuales, Ley Olimpia, por ejemplo, y cómo se van aglutinando pequeñas causas en torno a una gran causa común que es el tema del feminismo. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos ha dejado un movimiento social que cada vez se ve más fuerte y que cada vez demanda con mayor exigencia y logra ser más escuchado, pero no es el único de todos, ¿no? En realidad, si volteamos a ver otros movimientos sociales y otras redes ciudadanas que se van creando, encontraremos que en realidad muchas ya están articuladas, solamente falta que sepan exactamente cuáles son los botones que se tienen que apretar para poderse acercar a las instituciones, y ahí me detengo en la segunda idea en la que me parece que convergen tanto Eira como Danitza, que es hasta hace relativamente poco tiempo la participación ciudadana se había concebido como el voto, como el punto de llegada, y en realidad hoy parece que no es el punto de llegada, sino el punto de partida, como el mínimo que podemos esperar en términos de participación ciudadana y de ahí para adelante, porque la labor de las ciudadanías, y ahí va una pequeña explicación de por qué ciudadanías y no ciudadanía, asociación civil, y es porque concebimos que dentro del concepto de ciudadanía, que en realidad si lo acotamos a lo jurídico solamente bastaría con ser mexicano con un modo honesto de vivir, en realidad tratamos de llevarlo un poco más allá y entender que hay distintos grupos sociales con distintos contextos, realidades, mecánicas, luchas, y que cada una de esas luchas tiene su propio valor, y entonces no podríamos hablar de la ciudadanía en un conjunto, sino de múltiples ciudadanías entrelazándose permanentemente para ahora sí aspirar al gran concepto de ciudadanía, y una ciudadanía que demande, que exija, pero que también proponga, ¿no? Ahora Eira nos decía, a ver, no basta únicamente con exigirle cuentas al gobierno cuando disponemos de muchos más mecanismos de los que dispone el gobierno para poder transformar la realidad, ¿no? A ver, si el gobierno está exclusivamente limitado por la norma y la ciudadanía sí pueden hacer algo más, y de pronto parece que ya están medio articuladas y a través de las redes sociales están visibilizando su capacidad como agentes transformadores, pues entonces hay que detonarlo. ¿En qué momento? Pues parece que las condiciones están dadas, ¿no? Y ahí será con el gobierno o contra el gobierno en algunas situaciones. Claro, eso es muy casuístico. Sin embargo, de que ya estamos en una tierra fértil para
abonar más a la participación ciudadana, creo que eso es indudable, y el hecho de que ya hayan antecedentes como una ley de participación ciudadana que trata de llevar un paso más allá la participación para que ahora sí existan condiciones jurídicas, está bien, pero en realidad institucionales para que pueda participar la ciudadanía, eso es encomiable y creo que es un gran punto del cual podemos partir como hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que agregaría, Moni. Sí, Marco, y precisamente cuando tú estás mencionando, por ejemplo, que existe, por ejemplo, una conciencia ciudadana, que poco a poco empiezan a surgir como esos detallitos de que la necesidad y la importancia que tiene precisamente como ejercer una efectiva participación ciudadana, y no solamente coincido en que esta deba quedarse en el voto, ¿no? Creo que es igual como un pequeño paso que incentiva precisamente a las ciudadanías a tomar o a interesarse, por ejemplo, en temas de participación, ¿no? Porque si bien nos comentaba Eira, el trabajo del comité de participación pues también funge o es una pieza fundamental para hacer, digamos, como un visor de qué está pasando en el ámbito gubernamental, ¿no? De saber que todas las cosas están llevándose con orden y que precisamente ahí, digamos que la ciudadanía retoma un papel fundamental que a lo mejor y en muchos años era como la participación de las ciudadanías invisible y que ahorita digamos que se están retomando esos espacios precisamente pues para seguir formando como diferentes grupos o especies que van encausados hacia una misma lucha y causa, que en este sentido pues es ejercer una participación ciudadana, ¿no? Y Danitza, me gustaría saber qué es de lo que hemos comentado, o Marco, Eira, alguien que gustaría abonar en esta temática. Creo que mencionas algo muy importante y es que el hecho de que las ciudadanías estén ahí esperando o incluso participando no basta. Sí se necesitan entes articuladores de esos esfuerzos ciudadanos y por eso tenemos la invitada que tenemos el día de hoy, para podernos platicar cómo desde ese espacio se está haciendo para articular los esfuerzos de las ciudadanías. Decía, por ejemplo, Eira, uno de los ejes ha sido a través de la capacitación, ¿no? Porque algunas veces se desconoce cuáles son exactamente las vías para activar esos mecanismos, pero me queda claro que no es la única. ¿Por qué no abundar un poco más en eso? Sí, claro. Bueno, yo antes, fíjate que dijiste algo, Marco, bien interesante, ¿no? O sea, creo que las condiciones ya están dadas. Y yo creo que de la estructura gubernamental ya hay condiciones en algunos temas que creo que está pasando lo que estamos comentando, ¿no? El tema de que muchas veces hay un desconocimiento o las personas simplemente no saben cómo o en dónde, aunque existan. Yo pongo como ejemplo, y si hiciéramos un ejercicio con las personas que a lo mejor en este momento nos están viendo en vivo y quienes nos van a ver después, preguntarles si conocen la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Y si han hecho una consulta, ¿no? Es decir, si han tenido la curiosidad de preguntarle cuál fue el contrato y cuánto costó el contrato de la obra de la calle de enfrente, ¿no? Sí, es decir, si en verdad tenemos curiosidad o no. Creo que hay ciertas condiciones que están. Creo que la primera interrogante es encontrar cuáles son las condiciones que están. Si esas condiciones son amigables y en lenguaje amigable para todas, todos, todes, ¿no? Es decir, para todas las personas. Porque no siempre, es más, si tú entras a la plataforma, quienes hemos navegado en la plataforma, de repente te detienes y sabes, espérame, ¿para dónde voy? ¿No? Yo recuerdo, no sé si les pasó en algún momento dado, buscar los organigramas de las oficinas de gobierno, ¿no? Para saber quién era el director y subdirector, etcétera, etcétera. Y entonces cada institución tenía sus propios organigramas. Bueno, todo se concentra en la plataforma y ahora quieres el organigrama y tienes que dar 20 pasos más para llegar a un organigrama cuando antes lo tenías directo, ¿no? A ese tema en qué ya la tienes, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿No? Y bueno, este es un tema que yo quería resaltar y otro día a lo mejor valdría la pena platicar sobre
qué condiciones tiene la ciudadanía para estar más informada y mejor informada, ¿no? Creo que eso es importante. Respecto al CPC, hay una ley del Sistema Nacional y hay una ley, para los que les guste estudiar de manera más profunda y más técnica, la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, donde viene toda la estructura de cómo funciona, qué hacemos y qué no hacemos. Y hay algo bien interesante. La presidencia de ese sistema es por un ciudadano. Nosotros, fíjense, hay algo bien interesante. Nosotros somos nombrados pues, por un concurso que abre una comisión de selección que está conformada por representantes de la academia y de la sociedad civil. La ley dice actualmente que son 9 y la conforma previamente el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a través de una postulación, un concurso. Y creo que ese es otro tema bien interesante sobre las designaciones y creo que la participación ciudadana debe de versar también sobre las necesidades. A eso iba. Condiciones las tienes. ¿Cuáles son las necesidades? Y si estas condiciones están atendiendo las necesidades que en verdad tiene la ciudadanía. Creo que el tema del CPC está muy definida la necesidad que es el combate a la corrupción y cómo la gente puede opinar, proponer, dar seguimiento, presentar propuestas y estar de manera organizada en el combate a la corrupción. Creo que aquí se atendió una necesidad, se establecieron las condiciones a través de un sistema y ahora lo que se tiene que hacer es que puedan funcionar, conectarse de una manera óptima, amigable, en beneficio en realidad de la ciudadanía, porque la idea de cualquier política pública pues, es atender el problema, la necesidad que motivó esa implementación de esa política pública. Entonces, el CPC en realidad lo que hace o la idea es que justamente sea un observador, ¿no? Y un agente que proponga, opine. La ley utiliza palabras, es una instancia colegiada. Para empezar, somos 5 ciudadanos y una de sus principales funciones es coadyuvar con el cumplimiento, los objetivos del comité coordinador y el sistema en realidad lo que hace es buscar una coordinación entre todos los entes gubernamentales. Y el CPC lo que busca es vincular a la ciudadanía con estos entes gubernamentales. Y una función importantísima para este tema es la conformación de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción. El CPC, desde que inició, una de las funciones es llevar el registro y promover, sensibilizar esta participación ciudadana. Y bueno, finalmente hemos creado una red. Este mes vamos a instalar el consejo de la red. Trabajamos con 4 subredes ya de manera organizada, Marco, Danitza y Mónica, y creo que estamos con el tiempo que se nos fue rapidísimo, pero ustedes me van diciendo, que es la subred académica, donde están todas las universidades, aquellas universidades que quieran sumarse, que no son parte, lo pueden hacer. Ciudadanía se acaba de incorporar a nuestra red y creo que es el procedimiento menos burocrático que existe, ¿no? Simple y sencillamente hay una carta compromiso, lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar y están listos, ¿no? Y platicar. La subred profesional, donde están todas las asociaciones, abogados, contadores, quien quiera, porque corrupción en cualquier lugar y en cualquier materia, ¿no? Y en cualquier ámbito profesional. La ciudadanía, donde están las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanías, ¿no? Bienvenidos a esta red. Y la empresarial. Si ustedes se dan cuenta, hemos hecho como un grupo de manera organizada y la realidad es hay que tejer redes
de manera formal e informal e ir construyendo para que podamos en verdad proponer. Y veo la participación ciudadana actualmente como en un péndulo, ¿no? Primero estábamos muy alineados en una visión vertical, ¿no? Gobierno, ciudadanía, y creo que hoy estamos bailando, columpiándonos, viendo de qué manera logramos la línea horizontal de gobierno, ciudadanía, y el reto que creo que tenemos todos y cada uno de nosotros es lograr que el péndulo se pare en la posición horizontal, ¿no? Lograr que lo hagamos así, y creo que también estoy convencida que es un tema de madurez, es un tema de estar continuamente trabajando en esta participación ciudadana, de ir tejiendo redes, de hacer lo que ustedes hacen, y la verdad es que yo estoy complacida de estar aquí y buscar, escuchar a jóvenes interesados en ello, preocupados, pero además activos en esto, ¿no? Y creo que necesitamos más, y estoy convencida. Mi tiempo en el comité es finito, todos tenemos un tiempo de 5 años, y nuestro último año en rotación presidimos el comité y al sistema en su momento, y eso es otra ventaja, ¿no? No hay una permanencia, sino siempre hay una rotación que le da frescura al comité, y creo que esperamos, además es una institución nueva, esperamos su periodo de incubación, pero creo que va por buen camino, como lo fue el IFAI, INAI, como lo fue el IFE, el INE, y como muchas otras, como empresas pequeñas, emprendedoras, pequeñas, medianas empresas que van emprendiendo, ¿no? Este es un emprendimiento, y la participación ciudadana así la debemos de ver. Poquito a poquito, pero constante. Sí, así es, Eira, y precisamente todo esto que nos estás comentando de aquellos esfuerzos que se están llevando a cabo para precisamente hacer efectiva la participación ciudadana, pues es poco a poco, ¿no? Creo que de diversas experiencias que a lo mejor históricamente nos han acompañado pudiéramos aprender, pero actualmente somos las ciudadanías, digamos como grupos organizados, asociaciones civiles y diversas formas de organización, quienes están haciendo esto posible para pues cambiar aquellas cosas que están ocurriendo en nuestro contexto, y que sobre todo nosotros tenemos, digamos, esa capacidad de trascender y también de poder transformar diversas actividades. Y bueno, Danitza, Marco, Eira, estamos, digamos, que ya llegando casi a la última parte de este conversatorio. Me gustaría pues también poderles escuchar con algún comentario final que les gustaría compartir para nuestras audiencias. Primero, Moni, Marco, Eira, muchas gracias por su tiempo, por estar en este primer episodio de participación ciudadana que tenemos en Conectando Ciudadanías, y qué mejor manera que tenerlo con personas expertas en el tema como lo es Eira. Me voy yo muy feliz, muy, con muchas ganas me quedé más bien, Eira, de seguirte escuchando, de seguir participando contigo, de seguir sabiendo cómo es que han logrado tejer estas alianzas, cómo es que desde la parte social, desde las ciudadanías, desde la sociedad civil organizada, pues se impulsan temas que están llegando cada vez más a la agenda de gobierno, y que aspiremos, tal y como tú lo mencionas, a que en algún momento esta lucha pues se convierte en una realidad, y que al menos, ojalá, sabes, el Estado de Puebla y el Estado de México pues comiencen a legislar un poco más y tengamos al menos el piso básico en materia legal, y después vemos el tema de la aplicabilidad normativa con estos instrumentos ya como una evaluación, digamos, después de la publicación de la norma, y ya viendo el funcionamiento de estos instrumentos, al menos formales, pero pues mientras seguimos por otras vías, como lo son las formales, sí, pero también las informales. Y pues nada, muy contenta de formar parte de esta red que están tejiendo en el comité. Cuando lo supimos, nos pusimos muy felices todos. Y pues nada, vamos a seguir en comunicación. Un gusto tenerte, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu explicación, y sobre todo por hacer esta causa que es tu causa, ¿no? O sea, proseguir promoviendo el tema de la anticorrupción, de la transparencia, de la participación ciudadana desde tu trinchera, porque pequeñas luchitas así vamos a lograr una gran lucha nacional. Gracias, Moni, también.
Muchas gracias. Y bueno, Marco, ¿algo más que te gustaría añadir? Pues nada, redondear lo que dice Anitza en el sentido de que la institucionalización formal de los mecanismos de participación ciudadana solamente implica el reconocimiento de aquellos mecanismos informales que ya están sucediendo en el ámbito territorial. Claro, también la incentivación de otros más que ni siquiera se tenían considerados, ¿no? Por ejemplo, hablando de ejemplos de otras entidades federativas, pienso, por ejemplo, en el tema del presupuesto participativo de la Ciudad de México, pienso, por ejemplo, en el tema del ejercicio del derecho de petición previsto en el ámbito parlamentario, que no es el mismo del derecho de petición establecido en el artículo 6º constitucional, que da lugar a la Plataforma Nacional de Transparencia y a todos aquellos temas. No, este más bien hace referencia a que cualquier persona en lo individual o en colectivo también puede solicitar a las y los diputados que dictaminen una iniciativa que queda pendiente o congelada en comisiones, o que inicien alguna acción que tenga que ver con otro poder del Estado, llámese poder ejecutivo o poder judicial. Ese tipo de mecanismos, más aquellos que ya nos mencionaba Eira, ¿no? Como los consejos ciudadanos, las contralorías sociales, que poco a poco empiezan a permear en el ámbito de lo institucional, y aunque todavía no son completamente perceptibles desde las ciudadanías, esa es chamba de nosotros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para apoyar a esas ciudadanías que están ávidas de participar, explicándoles primero cómo accionar los mecanismos que ya están dispuestos en la norma y cómo impulsar aquellos que, aunque no están regulados todavía, sí se pueden institucionalizar por las vías adecuadas, acercándose a aquellas instituciones que están dispuestas para ello, como el CPC y nuestra invitada Eira? Muchas gracias por su tiempo, Mónica, Danitza, Eira particularmente, porque sabemos que tienes una agenda apretadísima, entonces valoramos mucho el que nos puedas acompañar esta noche, y muchas gracias. Así es, Eira, y bueno, antes de poder despedirnos, me permito compartir pantalla para poder hacer, digamos, como esta entrega virtual de una constancia que tenemos para ti, digamos, como en agradecimiento por tu valiosa participación. Y bueno, pues Ciudadanías AC emite la presente constancia a Eira Sago Castro por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada ¿Qué es la participación ciudadana?, llevada a cabo el día 16 de junio del 2022. Firma Danitza Morales Gómez, presidenta de Ciudadanías AC, y Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Y bueno, Danitza, Marco, Eira, me dio mucho gusto poder estar conversando con ustedes en esta noche, y sin duda nos vamos con diversos pensamientos, diversas incluso motivaciones, ¿no?, que surgen por parte desde la ciudadanía, y que pues como ciudadanías organizadas tenemos una gran capacidad para hacer trascender muchas cosas, para cambiar muchos aspectos de nuestros contextos con nuestras propias luchas, y en ese sentido pues aquí se encuentra el CPC y Ciudadanías AC encauzados pues hacia la lucha para lograr una efectiva participación ciudadana. Muchas gracias, Eira, y de igual manera agradecer y despedir a nuestra audiencia, quienes nos estuvo acompañando a través de Facebook Live y quienes nos estarán escuchando a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Muchísimas gracias, Eira, y que pasen una excelente noche. Muchas gracias a todos por la invitación. Quedaron temas pendientes. Cuando quieran, regresamos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.